Compatriotas, en el editorial de esta semana vamos a tratar sobre el tema actualización de las propuestas nacionalistas. Desde luego que hay una cantidad de cuestiones de actualidad que podríamos sin duda estar desarrollando y que a veces tocamos a vuelo de pájaro, pero son cuestiones en las que sabemos que ya coincidimos plenamente y a veces de alguna forma también sería casi redundante. Por tanto, en el programa anterior nosotros hicimos hincapié en desarrollar en detalle cuál sería nuestro programa de gobierno en una situación de poder, tomando posición de todos los fundamentos de lo que nosotros denominamos la economía social nacionalista, en todos los planos, y de alguna forma les quiero adelantar a nuestra teleaudiencia, que va a ser el tema, por supuesto, de esta columna editorial, que nuestro partido decidió, por supuesto, manteniendo las preexistentes, actualizar, agregar una serie de propuestas más a las originales 10 propuestas del Frente Patriota, con temas que nos parecen sin duda imprescindibles, que es un documento que se va a difundir oficialmente en los próximos días, a través de nuestras páginas oficiales, a través de nuestras redes, pero me parecía oportuno compartirlo o adelantárselos a cada uno de ustedes. Y además, de alguna manera, para reafirmar que junto con la crítica, nosotros siempre también oponemos la propuesta, el camino, la solución, o por lo menos nuestro planteo de solución, y tal vez me vaya a detener un poquito más en las propuestas que se han agregado, en los párrafos que se han agregado, pero no quiero dejar de tocar, por lo menos sintéticamente, las ya preexistentes, justamente en función de que para aquellos que a lo mejor no la han leído, no nos conocen tanto, bueno, tengan de alguna forma también en claro qué es lo que pensamos, con lo que estamos de acuerdo y con lo que estamos en desacuerdo. Son 16 propuestas. La primera propuesta es igualdad ante la ley. Nosotros consideramos que es inaceptable que siga vigente en nuestro país para los miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, la inmunidad de arresto y privilegios especiales. En la Argentina supuestamente vivimos en una democracia. Nuestra Constitución Nacional, nuestro himno incluso habla de la igualdad. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Por tanto, consideramos que no deben cesar, más allá de que lo han dicho de la boca para afuera, desde una situación de gobierno, nosotros planteamos que hay que reformar la Constitución Nacional y terminar con el tema de los fueros. Y seguramente, cuando sobre fin de este año, después de las elecciones legislativas del mes de noviembre, tengamos la responsabilidad de ocupar una banca en el Congreso Nacional, nuestra primera decisión va a ser renunciar a cualquier tipo de inmunidad. Es decir, queremos, si alguien tiene que denunciarnos o tenemos que afrontar un juicio, hacerlo como cualquier hijo de vecino. ¿No es así? No podemos ya aceptar la existencia en el país de una oligarquía política, de una oligarquía legislativa y de una oligarquía judicial. Y hay que volver al concepto de que el funcionario público es simplemente un servidor público, es decir, sirve a aquellos que representa. Hay que terminar con este asunto de legisladores, de jueces y de funcionarios que creen que son ciudadanos extraordinarios. No, son ciudadanos comunes con responsabilidades extraordinarias. Y por tanto, todo el mundo debe someterse al imperio de la ley, como pasa en otros países, donde uno ve que terminan arrestando a presidentes. Lo que pasa es que acá estos fueros
como pasa en el caso de Cristina y como pasa también en otros casos, incluso del gobierno anterior, eso sirve precisamente para que haya una inmunidad, un arreglo entre mafias para que precisamente la corrupción, que es el gran cáncer que hoy tiene nuestra Argentina, siga impune. En el campo del orden y la seguridad, que es nuestra segunda propuesta, nosotros planteamos la reclusión perpetua efectiva, sin posibilidad de reducción de pena, para todo lo que son los delitos aberrantes, como violaciones, abuso de menores, homicidios en ocasión de robo o secuestro. Paralelamente proponemos elevar al máximo los delitos de corrupción en la función pública con carácter imprescriptible, por supuesto con la incautación de los bienes, pero que además se equipare ese delito en la función pública con el delito de traición a la patria. Ante casos que habitualmente indignan, muchas veces, y nos ha pasado a todos nosotros, decimos, bueno, habría que aplicar en la Argentina la pena de muerte. Mire, mientras tengamos esta actual estructura judicial, ni se les ocurra pensar en la pena de muerte, porque con estos jueces y estos fiscales, sobre todo los garantistas, van a terminarían liberando a los delincuentes y justamente castigando a los inocentes. Así que una reclusión perpetua efectiva significa que no hay beneficios de reducción de pena. Le tocan 20 años, son 20 años, ¿verdad? Le tocan 40 años, son 40 años. Si lo condenan a 200 años, se muere en la cárcel, ¿no es así? Yo más de una vez comenté el caso de un estado, creo que es Texas, en Estados Unidos, donde si vos te condenaron, no sé, a 30 años, y suponete que te moriste estando en prisión a los 15, tu cadáver, los otros 15 años, permanece en el cementerio de la prisión. O sea que a algunos le podrá parecer exagerado, pero a mí me parece ejemplar, ¿no es así? Y puedo asegurarles, a mí me ha tocado estar preso en 2 oportunidades por cuestiones políticas, o sea, sé lo que es estar preso. Por supuesto, los presos políticos tenemos una cantidad, a lo mejor, de beneficios o falta de conflictos que no tienen los presos comunes, pero indudablemente cada día en prisión pesa. Entonces, a lo mejor algunos aplicarles la pena de muerte sería en realidad más un beneficio que un castigo. Lo que tiene que estar claro es que si son 25 años, son 25 años. No son 17 años, buena conducta, me paso al pabellón evangelista, me hago el que de repente me convierto. Sí, que recen todo lo que quieran, que vayan a misa, que vayan con los pastores evangélicos, perfectamente. La buena conducta debería ser natural en cualquier preso, pero ni un día de prisión menos. El tercer punto es primero los argentinos. Nosotros propugnamos y vamos a tratar de impulsarlo también desde el Congreso, no sé si nos darán bolilla o no, una ley de prioridad nacional mucho más necesaria que nunca en la actual crisis, donde nosotros interpretamos que los argentinos nativos o naturalizados, que estén desocupados, deben tener derecho a ser contratados prioritariamente tanto en las empresas públicas como privadas. Por tanto, impulsamos el establecimiento de un cupo laboral que establezca que cualquier tipo de empresa debe tener por lo menos un 85% de personal argentino. Y que antes que alguno me salte a la yugular hablando de xenofobia, etcétera, etcétera, ¿saben dónde está vigente esta legislación? En Chile y en Perú. Así que incluso para aquellos hermanos extranjeros que son bienvenidos, esto no es nada en contra de nadie que venga del exterior, simplemente es empezar con el sentido común protegiendo lo propio, porque como dijimos más de una vez, también muchas veces la contratación de personal extranjero esconde muchos abusos y explotaciones laborales. Y también queremos establecer, con este tema de las pensiones, que a veces se entregan o se reparten como chocolatines, y bajo el tema del clientelismo político, que todo habitante extranjero que resida en nuestro país
solamente va a poder acceder al cobro de planes sociales o pensiones estatales cuando pueda demostrar por lo menos un mínimo de 10 años de residencia en el país. En ese sentido, todo aquello que no cumpla con estas pautas va a ser inmediatamente derogado. El cuarto punto es justicia social y desarrollo. Lógico, la otra vez hablábamos del presupuesto, de los agujeros negros, de los latrocinios. Nosotros queremos un presupuesto transparente, pero que le dé prioridad a la educación, a la salud pública, al desarrollo científico-tecnológico, a la obra pública. Se ha saqueado la ANSES, ¿verdad? La ANSES bien administrada, por eso nosotros decimos que ni un peso de la ANSES puede ser ya nunca más tocado, y nosotros no solamente estamos propugnando el 82% móvil, sino queremos llevar, digamos, a un 100% de movilidad los saberes de nuestros jubilados y pensionados. Pensamos que es lo mínimo que se puede hacer después de tantos años de injusticia y de saqueo de un fondo que se ha creado no por cuestión mágica, sino por la sangre, el sudor, las lágrimas de millones y millones de ciudadanos. Algo que además pensamos que hay que hacer en memoria de grandes luchadores como Norma Pla, como el compañero Rubén Giovannini, como tanta gente que no solamente que luchó, más todos los miles y miles que lo acompañaron y que se murieron esperando que por fin en nuestra Argentina hubiera un reconocimiento a aquellos que, digamos, entregaron su vida al trabajo, al desarrollo, a la producción de nuestro país. El quinto punto es la economía social, que lo desarrollamos ampliamente, no me voy a extender en el programa anterior, que tiene un vértice que es la criminalización de la usura, basada en un país que queremos que se centre en el trabajo y la producción. Queremos establecer topes estrictos para las tasas de interés mensual y anual en todo tipo de préstamo, crédito, refinanciación, deuda pública o privada. Se acabó este jolgorio desde nuestro punto de vista de los bancos, de aquellos que te aparecen ítems, ley, decreto tal. Tiene que haber un tope evidentemente vinculado con la realidad económica del país, pero un tope a todo este tema de los abusos de las tasas de interés, un nuevo modelo de sociedad, como dijimos, sociedades nominativas. Queremos que el dinero pase a volver a cumplir su función natural, que es un medio de intercambio y no un medio especulativo, ¿verdad? Porque el dinero por sí mismo no se reproduce. Esto ha sido un invento que sería largo hablar, pero que viene del medioevo, ¿no? De aquellos que se sentaban en los bancos de Venecia a dar préstamos y a usar los recursos de otros. Creemos que hay que nacionalizar los resortes fundamentales de nuestra economía, respetando por supuesto siempre la iniciativa y la inversión privada, fundamentalmente en áreas como los servicios públicos, ¿verdad? Se decía que los servicios públicos estatales eran ineficientes. Bueno, hemos tenido el desastre de todas las privatizaciones. El tema es no quién lo administre, sino cómo se administra, pero además hay un tema de interés nacional. Queremos una nueva ley de regulación de las empresas extranjeras para impedir la fuga de capitales. Por supuesto, la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios. Ya dijimos que de los 163 impuestos federales solamente vamos a dejar 18. Hay que sacarle el lazo al productor y al trabajador. Queremos que se cree una nueva y unificada legislación fiscal, justamente que desaliente la especulación y aliente el trabajo y la producción. Promovemos la investigación parlamentaria y judicial de la deuda externa desde 1976 a la fecha, o sea, queremos saber realmente cuánto hemos pagado, cuánto debemos realmente, dónde se destinó el dinero recibido, quiénes fueron los encargados de tomar cada préstamo, haciéndolos penalmente responsables a ellos o a sus organizaciones de cualquier desvío de esos fondos, y hasta que esa investigación no llegue a su fin, consideramos necesaria la suspensión de los pagos externos a cualquier acreedor internacional, y por supuesto vamos a considerar todo acto, presión o maniobra de sectores financieros contra esa decisión soberana como un acto hostil hacia los supremos intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. Sexto punto, queremos volver a una cultura del trabajo. Queremos terminar
por supuesto, no se puede de un día para el otro, pero sí en ese camino, con todo el tema de esta cultura del subsidio estatal. Queremos poner en marcha un ambicioso plan de obras públicas que dé millones de empleos, obras públicas que ya no estén con la prebenda y la corrupción y los sobreprecios. Y una vez establecido eso, como habíamos dicho también, esto lo agrego aunque no figura específicamente en este punto, con el establecimiento de la Bolsa Nacional del Trabajo, queremos llegar a un punto en donde los subsidios no tengan una vigencia superior a los 6 meses. O sea, queremos poner el país en marcha, el país para trabajar con empleos dignos, mejor remunerados y que cese este denigrante cobro de la ayuda estatal. Séptimo punto, la defensa de la vida y de la familia. Bueno, somos, todos lo saben, un movimiento, un partido pro vida desde sus inicios y con una actitud que siempre le hemos tenido a lo largo de nuestra lucha. Defendemos la vida desde su misma concepción hasta su deceso natural, nos oponemos totalmente al aborto, vamos a intentar derogar desde el Congreso y por supuesto lo vamos a hacer desde una situación de gobierno, toda esta legislación abortiva o abortista. Consideramos que es un crimen, es un genocidio sobre los niños por nacer. Y aquellos que lo han impulsado, tanto desde el punto de vista ejecutivo como legislativo, consideramos que han cometido un delito imprescriptible, un crimen al ser genocidio, que es de lesa patria, y por tanto van a ser juzgados, pase el tiempo que pase. Yo no me voy a meter, digamos, en el tema evidentemente religioso, incluso por respeto, siendo yo católico, pero francamente me cuesta mucho entender por qué a prácticamente 5 meses de haber sido establecida la ley de aborto, de la ley genocida en la Argentina, el Papa Francisco recibe al presidente Fernández. Y acá creo que no entran, desde mi punto de vista, las reglas de la diplomacia. También me resulta difícil entender por qué intervino el actual Papa cuando en esta semana la Conferencia Episcopal de Estados Unidos estaba por negarle la comunión al presidente Biden, justamente por ser un abortista. También intervino el Papa para evitar que eso se produzca. Bueno, hay cosas que realmente a mí en lo personal me cuesta entender. No soy quien para criticar al Papa, pero realmente me gustaría ver una actitud más clara, más firme por parte de nuestra Iglesia Católica en ese y otros temas. Evidentemente nosotros consideramos a la familia como el pilar fundamental de nuestra comunidad y rechazamos todo aquello que tiene que ver con la ideología de género, todas estas desviaciones, todo este cambio cultural que en definitiva lo único que pretende es pervertir a nuestra sociedad y en especial a nuestros niños, a nuestros jóvenes. En cuanto a la salud pública, esto es un punto que se ha ampliado. Vamos a impulsar la inmediata reforma del calendario nacional de vacunas obligatorias, readecuando, lo voy a leer textualmente, razonablemente la cantidad de dosis que se le aplica a nuestra población, en especial a nuestros niños menores de 2 años. No sé si ustedes saben que así como nos están usando como conejillos de indias con este tema de todas estas vacunas vinculadas al COVID, donde en algunos casos a algunos les pega bien y otros hay reacciones que, bueno, son catastróficas, pero en definitiva, ¿cómo se puede explicar que desde el nacimiento hasta los 2 años existan 30 vacunas obligatorias para niños que no han cumplido los 2 años? No solamente están experimentando con los mayores, es inadmisible, lo estábamos hablando el otro día con la doctora Belén López y con otros profesionales. Hay que volver a una cantidad de dosis razonable. No puede haber 30, no se le pueden aplicar 30 vacunas a una criatura que todavía no cumplió 2 años. Esto es la única parte del mundo donde pasa esto. Entonces, basta de usar nuestro país como un campo de conejillo de indias. Y por supuesto queremos la sustitución de las vacunas y de los medicamentos
importados por la producción nacional, por eso el desarrollo también científico-tecnológico. A ver, por supuesto vamos a combatir el narcotráfico, pero también debe quedar claro que vamos a accionar penalmente contra toda iniciativa o difusión que aliente la tenencia o consumo de estupefacientes, por el medio que fuere. Consideramos la droga un flagelo que destruye a nuestros compatriotas e incluso deshace familias. Paralelamente, por supuesto, porque evidentemente no dejamos de ver que el drogadicto es un enfermo, vamos a establecer una nueva red federal de recuperación para asistir a los adictos. Pero el consumo y la tenencia, en cualquier cantidad que sea, va a volver a ser delito. Vamos a brindar especial atención, algo de lo cual se habla mucho y no hay legislaciones y se prometen muchas cosas preelectorales y nosotros en ese sentido creemos que es un tema prioritario. Especial atención a todos nuestros compatriotas con discapacidades. Queremos implementar políticas de inclusión social, laboral y económicas efectivas. Vamos a hablar, esto lo amplío yo, con las ONGs, con los responsables. Creemos que tiene que haber toda una nueva legislación en ese sentido en el país y directa o indirectamente hay casi 5 millones de nuestros compatriotas con distintas formas de incapacidades. Así que no es un tema ni marginal ni menor, es un tema que también estratégico en cuanto a la salud pública de nuestro país. Por supuesto, a través de la sugerencia, pero también a través del ejemplo, queremos ir cambiando o mejorando los ámbitos alimenticios de nuestro pueblo, tratando a la vez de hacer especial hincapié en el consumo de productos de origen nacional. Vamos a regular fuertemente todo lo que sea el uso de agroquímicos, un fuerte control sobre las empresas, sobre todo que incurran en prácticas tóxicas, que primero van a ser sancionadas económicamente y después, si reinciden, se las va a expulsar del país. Tal vez en un grado menor, pero hay millones de casos, por supuesto. De alguna forma también el tabaquismo y el alcoholismo van a ser abordados como un tema de salud pública, favoreciendo campañas, ¿verdad?, que no, digamos, que alienten el consumo de alguna forma o que eviten el consumo abusivo, ¿no es así? No vamos a levantar estivados, simplemente vamos a decir que el consumo sea razonable. Ya me imagino, se está agarrando la cabeza, Martín. Bueno, en el 9º punto, en la parte de educación, aparte del vino es, digamos, es un poco el emblema de la bebida nacional, junto con el mate, ¿no es así? Sí. Pero en su medida y armoniosamente, como decía el general. Exactamente. Incluso el doctor Favaloro recomendaba un vasito de vino por el tema del corazón, o sea, todo en su medida y armoniosamente, reitero. En el 9º punto, en cuanto a la educación, hay una verdad que hace el sentido común. Ningún chico puede aprender cuando tiene hambre. Ninguna persona cuando tiene hambre puede ni razonar, o sea, hay una prioridad, ¿verdad? Hay una falencia básica. Por eso, en todos los establecimientos educativos, sea en el nivel inicial, primario, secundario, pensamos que tiene que haber unificadamente en todo el país una política de permitir el acceso a desayuno, almuerzo y merienda reforzadas, por supuesto, empezando por la educación pública y asistiendo en donde se necesita la educación privada, para garantizar la alimentación y buen desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Queremos que se instaure institucionalmente la modalidad de la doble escolaridad. Queremos que se incorporen materias de formación también técnica y práctica en todos los ámbitos para justamente la formación integral y sobre todo en el turno que corresponda, sea a la mañana o a la tarde, queremos que se haga especial hincapié en los hábitos sanos, en el deporte. Queremos que las escuelas vuelvan a premiar la dedicación y el esfuerzo, ¿verdad? Queremos volver a un país meritocrático, que realmente premie el trabajo, premie el esfuerzo, ¿no? No que aquel que no hace nada reciba el mismo trato que aquel que se esfuerza,
¿no? Pero por supuesto queremos igualar hacia arriba, no hacia abajo. Queremos que, hoy sabemos que para muchos docentes, más allá de esta virtualidad, de que muchas cosas a lo mejor ahora no se están manejando de la manera tradicional, pero todos sabemos que la tarea docente es una tarea que se ha transformado en una tarea insalubre, no solo por los salarios paupérrimos, sino por ese quiebre de la pirámide de valores que se ha perdido, a veces de los alumnos hacia los docentes, de la falta de respaldo del propio Estado, a veces incluso de los padres, que de repente hasta hemos visto situaciones hasta de agresión hacia docentes. Queremos volver, así como necesitamos una comunidad organizada, que se vuelva a restablecer una comunidad educativa piramidal, donde el docente vuelva a ser respetado en su función, respetado por el Estado, en cuanto a cobrar un salario digno, respetado por el Estado en cuanto tiene que aplicar una sanción, en cuanto a su profesión, en cuanto a su carácter de educador, ¿no es así? Y por supuesto queremos terminar con todas estas metodologías decadentes, estos ideologismos que van contra el orden natural, la ideología de género, volver a restablecer el sentido común en todas las aulas. Y en el ámbito de la universidad queremos impulsar una profunda revisión y reforma de los programas vigentes, donde en muchos casos lamentablemente salen pichones de cipayos con un claro adoctrinamiento antinacional, sobre todo de teorías marxistas. La libertad de cátedra no justifica cualquier cosa, como sea atacar o desvalorizar a nuestra patria o a sus instituciones. Y en las facultades especialmente vamos a incorporar en todas las carreras materias obligatorias que alienten el servicio a nuestra Argentina. El punto 10 también es un punto que hemos agregado sobre medio ambiente y recursos naturales, donde reafirmamos la primacía de los intereses superiores del pueblo argentino en la explotación de nuestros recursos naturales. Y ustedes dirán, bueno, no es lógico lo que se está haciendo ahora, porque hay una legislación del año 1921 que, aunque ustedes, no sé si muchos de ustedes lo saben, pero que impide la constitución de una empresa minera estatal, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que caer en manos de la Barrick Gold y de las mineras extranjeras. Cuando hablábamos hace un rato del colonialismo, seguimos siendo una nación colonial en el más lamentable sentido de la palabra. Por tanto, vamos a crear una empresa minera nacional con toda su red. Vamos a derogar cualquier pacto internacional que nos limite en cualquiera del uso de nuestros recursos naturales, y también queremos que esa explotación minera vele por supuesto, por el medio ambiente, eliminar las prácticas contaminantes, sea del suelo, del agua, proteger los ecosistemas para garantizar el futuro de las nuevas generaciones. Paralelamente, promover el uso, además de los fósiles y además, bueno, de los medios energéticos tradicionales, de las energías renovables, la energía solar, eólica, mareomotriz, para potenciar la industria, dar autonomía a nuestras ciudades. Y por supuesto, nosotros somos pioneros en el desarrollo nuclear. La Argentina en su época exportaba plantas llave en mano. Cuando en Brasil ni sabían de qué se trataba, nosotros ya éramos una potencia nuclear, exportábamos plantas nucleares a Europa, a la India, ¿verdad? Hemos puesto en marcha el potencial nuclear de nuestro propio país y ahora le queremos dar las empresas en nuestras centrales atómicas a los chinos, ¿verdad? Que vieron luz y entraron. Por tanto, necesitamos volver a revalorizar la industria de investigación nuclear con fines civiles, campo en el cual, reitero, nuestro país ha sido pionero. Pero eventualmente, por supuesto, tener lista la variable militar ante cualquier intento de agresión sobre nuestro país. Por eso, entre otras cosas, también queremos revalorizar en una nueva etapa lo que fue en su momento el misil Cóndor 2, no sé cómo le llamaremos en esta etapa, todo con fines disuasivos, pero para que cualquier potencia, país grande o chico del exterior,
sepa que meterse con la Argentina ya no va a ser posible. La famosa industria sin chimeneas, que es el turismo nacional, ¿no es así? Tan descuidado. Hay países cuyo Producto Bruto Interno, por lo menos en algunas épocas, se daba a través del turismo, como el caso de España. Por tanto, necesitamos grandes programas de inversión en ese tema, con nuevos centros de esparcimiento, de recreación, modernizar los existentes y, sobre todo, queremos alentar en nuestra población el turismo interno, y que si viajan al exterior lleven también de alguna forma el ejemplo de la prosperidad que está viviendo o que va a vivir el pueblo argentino. No hay que asustarse, queremos el rearme material y espiritual del país, queremos el rearme de la Argentina, primero en sus valores, porque cuando uno pierde sus valores está inerme frente al mal, inerme frente al colonialismo, inerme frente a los predicadores de la ignorancia. La Argentina debe rearmarse espiritualmente y también debe rearmarse materialmente. Por tanto, hay que ponerle definitivamente fin a esta estigmatización de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas de seguridad, con todas las reivindicaciones, revalorizaciones e inversiones en la industria también militar que sean necesarias. Ellos garantizan nuestra seguridad interna y externa, una seguridad de la cual hoy la Argentina carece, porque así como está inerme el trabajador que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para tomar el colectivo y cualquiera le roba el celular o lo mata en una esquina, de la misma forma también está inerme nuestra nación, con fronteras que no existen, con mares depredados, con cualquiera que prácticamente nos están perdonando la vida para, digamos, como nación independiente, entre comillas, porque nos tienen como una especie de reservorio para el futuro de las grandes potencias. En ese sentido, en un proceso gradual, en una primera etapa, digo porque a algunos se les paran los pelos cuando hablamos del servicio militar obligatorio, bueno, entonces vamos a ser un poquito más diplomáticos, vamos a hablar del servicio patriótico o de la milicia patriótica para aquellos jóvenes que no trabajan ni estudian inicialmente. Queremos poner en marcha esa energía desperdiciada de esos millones de jóvenes que no están trabajando ni estudiando y necesitan volver a una reconstrucción de valores y a una formación en todos los ámbitos, en el ámbito, sí, militar, por supuesto, pero también en el ámbito de la formación social y laboral. Así que el servicio patriótico, la milicia patriótica, se va a poner en marcha para millones de jóvenes, para los llamados NINI, que ni trabajan ni estudian, y por supuesto voluntariamente para todos aquellos que también deseen incorporarse. Un campo muy importante, la lucha contra el narcotráfico. ¿Saben por qué no tenemos en este momento narcoterrorismo, más allá de algunos crímenes puntuales en nuestro país? Porque hoy los narcos manejan la política, manejan los jueces, manejan a los legisladores. Los narcos no necesitan desarrollar una guerra porque no hay un Estado que los combate. Los narcos son dueños, hacen y deshacen hoy en la vida pública de nuestro país. Por tanto, necesitamos, junto con el establecimiento real de fronteras, una ley de derribo aéreo en las fronteras y desmontar drásticamente el aparato tanto de distribución de consumo de drogas. No es un misterio hacerlo. Yo estoy seguro que yo le podría preguntar simbólicamente hoy a cualquier vecino, a muchos de los que nos están escuchando, dónde se está distribuyendo la droga en su barrio, y lo dirían con nombres, pelos y señales. Entonces acá la distribución de droga, el narcotráfico, no se lo combate porque no se quiere, ¿verdad? Desde los narcos que están ahí por el Tigre, a los que están en Santa Fe, los que están en Salta. No solamente los peces chiquitos, sino los peces gordos, y lamentablemente cuántos políticos y cuántos funcionarios reciben ese dinero que el narcotráfico no cuenta sino pesa por mes. Bueno, vamos a poner en marcha las Fuerzas Armadas para destruir definitivamente el narcotráfico en la Argentina. Punto 14, garantizar la privacidad en Internet. Esto también lo voy a leer textualmente porque hace también a la vida hoy diaria de muchos de nosotros y es importante que todos lo entendamos.
La seguridad de los datos de nuestros ciudadanos se encuentra en riesgo en el ámbito de Internet. Las empresas extranjeras utilizan la información de millones de compatriotas para generar negocios o actos de espionaje a espaldas de nuestro país. Por ello, impulsaremos la instauración de nuevas y claras fronteras digitales que protejan a la Argentina mediante la conformación de nuestra intranet nacional. El Frente Patriota promueve la sanción de normas modernas que exijan, reitero, que exijan a las corporaciones, en especial a las que administran redes sociales, que instalen oficinas públicas con representantes visibles para atender todo reclamo legítimo por hostigación, uso indebido de la imagen personal, suplantación de identidad, pornografía infantil, desaparición de individuos, intentos de estafa o cualquier delito cometido en el ámbito de Internet o facilitado a través de su utilización. Toda cuestión judicial, además de que estén físicamente en la Argentina, deberá tramitarse en los tribunales argentinos como condición inexcusable de habilitar la actividad de esas empresas dentro de nuestras fronteras. Asimismo, se sancionará una ley que impida que se guarden datos privados de ciudadanos argentinos en servidores alojados fuera de nuestro país. Cualquier corporación que incumpla con esta normativa será pasible de ser bloqueada en territorio nacional hasta que se adecue a nuestra legislación. Por eso necesitamos una intranet nacional. Así como tenemos, por lo menos teóricamente, porque lamentablemente con estos gobiernos las han destruido, pero deberíamos tener fronteras terrestres, fronteras marítimas, fronteras aéreas. ¿Por qué no vamos a tener fronteras digitales? La Argentina debe tener fronteras digitales, y para tener fronteras digitales hay que establecer toda esta legislación, tener nuestra propia intranet, que esto no impide la libertad de expresión, simplemente impide que esas corporaciones abusen de nuestros ciudadanos. Como que vos, por ejemplo, no sabes por qué un día te borraron de la red, o no sabes por qué abriste un correo y te empieza a aparecer publicidad que vos la escribiste en un correo privado y resulta que justo estabas hablando, no sé, del tema de motos y te aparece una publicidad de motos, con lo cual quiere decir que te leen tu correo. Este asunto de que vos de repente querés, por un problema de imagen, por la cuestión, por lo que fuere, por una calumnia, si vos hoy querés, no sé, meterte con Google, con YouTube, con Instagram, querés meterte con Twitter, te contestan automatizadamente, seres anónimos, no hay oficinas en el país, tenés que ir a tribunales en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, eso no va más, por lo menos cuando nosotros estemos a cargo del gobierno del país. Las corporaciones van a tener que venir a nuestras reglas. Y si no, señores, simplemente se cortó Facebook, se cortó Twitter, estableceremos nuestras redes y van a ver cómo van a venir a cumplir esto, que a algunos a lo mejor le parecerá autoritario, pero bueno, ¿por qué Google le pide permiso a los chinos para operar, verdad? ¿Por qué Facebook no hace lo que quieren determinados países? Porque esos países tienen fronteras digitales. Francamente, el abuso ha sido tan grande que todos hemos visto como de un día para el otro, más allá de que en algunas cosas no sea santo nuestra devoción, decidieron en un momento todas las redes decir, bueno, listo, declaramos la muerte civil en las redes sociales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si pasado mañana a Twitter se le ocurre borrar, digo más allá de si dice cosas inteligentes o estupideces, nuestro presidente Alberto Fernández decide borrarlo en Twitter, en Facebook, lo pueden hacer. Entonces, acá hay un tema de soberanía, también hay un tema de soberanía digital, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos toda una nueva legislación, y reitero, esto es para bien de todos los argentinos y no para mal de ninguno. Acá el problema es con las corporaciones.
Basta de estar sometido a esto que de repente, como decíamos, ¿verdad? Un día a la red YouTube se le ocurre, que es Google, que se le ocurre porque no le gustó un programa, listo, nos bloqueó la red y vos le escribís y te contesta un robot, y le escribís y te contesta otro robot, y los tipos están ahí, como se dice, en su torre de marfil. Bueno, también tenemos que dejar de ser colonia en eso. También tenemos que dejar, y nadie se va a morir, ¿verdad?, porque le pongamos el cascabel al gato a las corporaciones internacionales, a no ser aquellos que trabajan al servicio de las corporaciones internacionales. Protección a la fe religiosa. Nosotros respetamos todas las creencias, pero pensamos que, desde el Frente Patriota, que la fe en Dios debe ser el pilar de nuestra comunidad. Digo, más allá de todos los simbolitos extraños que ustedes pueden ver en el billete de $1, pero van a ver arriba, en Dios creemos. Estados Unidos proclama desde su propia moneda su creencia en Dios. Entonces, algunos que se hacen los liberales, los libertarios, etcétera, etcétera, nosotros también, sin esos símbolos, por supuesto, sin esos símbolos masones, queremos que nuestra nación proclame su fe en Dios. Desde luego que cuando ponen iglesia, Estado, asuntos separados, nosotros rechazamos cualquier intento de agravio a la integridad de nuestra Iglesia Católica y a sus miembros por ser una institución madre, una institución pilar de nuestra patria, pero a la vez también propugnamos que haya una derogación de la Ley 21.745 para que otros ministerios de fe no vean cercenadas tampoco su labor pastoral, por supuesto bajo control, no vamos a estar evidentemente bajo la condición de los ministerios de fe permitiendo que se propaguen cuestiones que tengan que ver, no sé, con el satanismo, con cuestiones similares. Estamos hablando de labores pastorales en serios, donde por supuesto va a haber derechos y obligaciones de todas las comunidades religiosas, pero creemos que tiene que derogarse esta ley 21.745 y fortalecer, ¿verdad?, entre todos aquellos que creen en Dios, y en el caso nuestro, como católicos, el cuerpo espiritual de la Argentina. Un capítulo último y fundamental, que es nuestra política exterior, Malvinas y política exterior. Reafirmo, ¿verdad? Nosotros no borramos con el codo lo que escribimos con la mano, y aparte nos hemos manifestado, también incluso frente a la Embajada Británica. Yo he tenido incluso una polémica directa con el actual embajador pirata Mark Kent, a cuyo besamanos han pasado prácticamente todos los políticos, de un signo y del otro. ¿No es así? Mientras dure o perdure la usurpación de nuestras Islas Malvinas, nosotros sostenemos la expulsión inmediata del cuerpo diplomático británico. Es una medida diplomática, no es una medida de guerra. Es un problema que hace la dignidad nacional. Si ellos después quieren discutir el tema de la soberanía en los organismos internacionales, está bien, pero ¿saben lo que pasa, Mark Kent? Por ejemplo, en nombre de Inglaterra o la Embajada Británica van a los actos culturales, en su momento hasta iba a almorzar con Mirta Legrand, son muy simpáticos, etcétera, etcétera, pero jamás quieren hablar del tema fundamental, que es de la soberanía. Así que mientras eso no se dé, vamos a expulsar al embajador británico, vamos a romper relaciones con Inglaterra, y si quieren hablar con los argentinos, nos vamos a ver en los organismos internacionales, mientras el país se rearma espiritual, materialmente, pone en marcha su industria misilística, su industria militar, cientos de miles de soldados, el restablecimiento de nuestra marina de guerra, de nuestra marina mercante, del fortalecimiento de nuestros 5.000 kilómetros de costa, y puedo asegurarles que después van a venir con la escupidera a hablar con la Argentina. Necesitamos 4 años para eso, nada más. Los ingleses tienen muchas cosas, pero no son estúpidos. Además que, por supuesto, les vamos a nacionalizar absolutamente todo lo que esté dentro de la Argentina que tenga signo británico. Y, por supuesto, vamos a derogar inmediatamente el Tratado de Madrid y de todo otro pacto espurio que intente someter a nuestro país a cualquier sistema o control extranjero, y defender la soberanía, en donde también tenemos problemas, entre otros con los británicos, en lo que sería el sector antártico argentino,
una política exterior basada en respetar todas las nacionalidades y todos los países soberanos, pero también condenar toda forma de colonialismo, como hablábamos hace un rato del tema del sionismo y de Israel y de los derechos del pueblo palestino, y que signifique, por supuesto, también de eso viene el caso, violación de los derechos humanos en el mundo. Esos son los 16 puntos así comentados. Para aquellos que nos preguntan o muchas veces se malinterpreta lo que es el nacionalismo, también dentro de este documento que se va a difundir hay una cita textual que corresponde a un editorial que yo en su momento hice para el periódico Bandera, donde en estos párrafos definimos qué es ser nacionalista y por qué solo el nacionalismo salvará la patria, con lo cual me gustaría terminar esta columna editorial. El nacionalismo no solo es patriotismo, el nacionalismo es patriotismo militante. Ser nacionalista es creer en Dios, es honrar a la patria. Ser nacionalista es amar y ser miembro del pueblo. Ser nacionalista es promover el trabajo y repudiar la explotación y la usura. Ser nacionalista es defender los valores de la familia y del orden natural. Ser nacionalista es luchar por la vida, contra el aborto, garantizando a cada argentino sus derechos humanos desde el mismo momento de su concepción hasta su deceso. Ser nacionalista es cuidar y respetar la ancianidad, valorando el esfuerzo y la sabiduría de nuestros mayores. Ser nacionalista es alentar el estudio, el deporte y las costumbres sanas de nuestra juventud, combatiendo la ignorancia, las drogas o cualquier forma de degradación y sometimiento hacia las nuevas generaciones. Ser nacionalista es practicar las virtudes de la humildad, del servicio, del sacrificio y del amor al prójimo. Ser nacionalista es fundamentalmente cumplir todos los días con la obligación de dar el ejemplo. Muchas gracias por haberme escuchado. Dios con nosotros. ¡Viva Argentina!